Para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Mía Luján Duarte Quintana, una joven escritora paraguaya que cultiva el género del terror psicológico. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Luis. Es un gusto poder compartir el espacio. Queremos conocer un poco acerca de tu obra. Estamos hablando de relatos espectrales, esta obra de cuentos, es un conjunto de cuentos, ¿no? Sí, Relatos Espectrales es el segundo libro que publiqué con la editorial Servilibro y podría decirse que es la concentración más grande que tengo hasta ahora de mis estudios y de mi capacidad para proyectar el terror psicológico, porque esos son cuentos de terror psicológico. Exacto. El terror tiene varias aristas. Yo escogí ese precisamente para poder trabajar lo que sería el mundo interno de mis personajes, porque cada uno de ellos es diferente en varios aspectos y en cada cuento trato de reflejar a través de ellos un fantasma diferente. Exacto. Por ejemplo, el primer cuento, sin hacer muchos adelantos, ¿verdad? Sí. Se llama Sempiterno y el fantasma que está ahí es un fantasma con aspecto humano y que tiene amnesia, pero que al final, bueno, a lo largo de la historia los protagonistas se van dando cuenta que lo que es en realidad es un fantasma del olvido. Exacto. Sí, y eso es un ejemplo, ¿verdad? Son 5 cuentos y hay diferentes tipos de fantasmas alrededor de esos 5 cuentos. Exacto. Esto lo escribiste muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando Y, a ver, empecé después de la publicación del primero, literalmente apenas La Sonrisa y la Sombra estaba ya ahí en la editorial, ya empecé con este y podría decirse que 14 años, terminé. El 28 de febrero de 2019 fue su publicación, 14 años tenía. 14 años, o sea, es realmente un trabajo muy intenso. Háblanos un poco acerca también de los otros cuentos, porque esto que decías es muy importante. Los fantasmas no son los típicos fantasmas que vemos que vienen a asustarnos, que están así. Son fantasmas que pasan por la mente, por el interior del personaje, ¿no? Sí, en mi caso por lo menos sí, porque yo cuando trato de trabajar el terror le quiero poner un enfoque. Y el enfoque, bueno, puede ser diferente dependiendo de qué quieras proyectar. Y en mi caso yo siempre tuve una fascinación por los fantasmas, pero no del monstruo típico que ya hartamente conocido, que está de cierto modo encerrado en algún sitio y que trata de comunicarse y no lo consigue, sino que yo trato de crear fantasmas a lo largo de la mente de los personajes, a lo largo de lo que siente, o incluso fantasmas a través de situaciones que normalmente están, bueno, que no dependen de ellos, sino que son extensas a ellos. Exacto. ¿Cómo haces el trabajo de escritura de todo esto? Porque el personaje, es como que entramos en la cabeza del personaje, ¿no? Entramos en la cabeza del personaje. Y qué pena que no traje para mostrarte mi libreta, porque yo trabajo así, en sucio. Tengo una libreta en donde anoto borradores de texto, borradores de nombres, y ahí es ahí donde trato de, bueno, terminar el esquema, terminar la idea, y después trabajo en la computadora, en donde normalmente ya termino de pulir la historia. Exacto. Eso es muy interesante, ese proceso de la así. escritura. La libreta, hoy nomás no traje, pero te juro que después está conmigo en todos lados, me acompaña a la facultad cuando estoy por ahí, o si no, cuando estoy con mi amiga. Siempre está en mi mochila o en mi cartera por si se me ocurre algo. Exacto. ¿Cómo elegiste el terror psicológico? ¿Cómo fue que surgió eso? Y bueno, después de la publicación de La Sonrisa y la Sombra de los Cuentos, que es un libro que está dividido en 2 partes, en La Sonrisa, que son cuentos de aventuras, y en La Sombra, que están mis primeros cuentos de terror, me comentaron que los cuentos de terror fueron los más profundos, los que tuvieron una repercusión aún más grande, y que incluso uno, que se llamaba Lugosetes, había sido el que más llamó la atención de los lectores y que se convirtió literalmente en el motivo principal por el que tuvo una cantidad de venta bastante interesante, y entonces decidí enfocarme en lo que sería el terror y escogí diferentes aristas porque tengo cuentos que no son necesariamente de terror psicológico, pero los que están ahí son de terror psicológico. Exacto. ¿Desde qué año, o sea, de qué edad empezaste a escribir cuentos de terror? Cuentos yo empecé a escribir cuando tenía 6. De terror, creo que te voy a ser sincera, tenía 8 cuando empecé a experimentar con ese género, porque antes no se me pasó por la cabeza. Claro. Eran historias más básicas, con otro tipo de temas. La mayoría de los chicos de esa edad tienen miedo. ¿Y cómo lidiabas con ese escribir un cuento de terror sin que eso que escribías te domine? Bueno, creo que es por la lectura. Sí. Mamá, ella a mí jamás me prohibió ningún tipo de libros, no me dijo, vos sos muy niña para ese tipo de historias. Y entonces podría decirse que mi capacidad creativa empezó a crecer en base a mi pasión por la lectura. Y en casa yo tenía ya libros de terror, empecé a leer ese tipo de historias de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Sheridan Le Fanu.
y evidentemente sentí fascinación por ese tipo de historias y quise de a poco encaminarme ahí y fue una buena decisión porque es el género que mejor se me da hasta ahora. Exacto. Pero interesante eso también, que estos cuentos no son para niños, son cuentos para adultos. No, no, no. Cuentos para niños no son. Yo todavía no manejo esa línea, no escribo para Claro. niños. Yo siempre escribí lo que me pareció que debería ser la historia, cómo podría tener la trama. Siempre quise una historia apasionante, una historia entretenida, una historia que pueda llegar a muchas personas y así me di cuenta que yo no escribía para niños pequeños, no escribía historias con un desenlace simple, sino que eran historias ya más tensas, mucho más trabajadas, que es evidentemente para un público mayor. Exacto.